Durante el brindis de mi boda, mi madre reveló que soy adoptada. Sin inmutarme, mi esposo tomó el micrófono y presentó ante todos a mi verdadera familia. El oscuro secreto que mis padres ocultaban por fin salió a la luz ante los invitados. Antes de brindar, dijo mi madre, arrebatándole el micrófono de la mano a mi esposo. Todos deben saber que es adoptada. 150 invitados se quedaron inmóviles con sus copas de champán a medio levantar. Mi madre sonrió como si finalmente me hubiera puesto en mi lugar frente a las personas que debían bendecir mi matrimonio, mientras mi padre se sentaba a su lado con los dedos apretando su copa. No me inmuté. Luego mi esposo, Liam Davis, recuperó el micrófono. Permítanme presentar a su verdadera familia. 5 sillas se arrastraron por el suelo. La sonrisa de mi madre, Eleanor, se resquebrajó y el vaso de mi padre, Robert Anderson, se le resbaló de la mano y se hizo añicos a sus pies. Mi nombre es Ava y tenía 29 años. Para entender por qué, tenemos que volver a 1996. Si alguna vez te sentaste en una mesa donde tu lugar se sentía prestado, donde entendías sin que nadie lo dijera que se te permitía quedarte solo mientras estuvieras lo suficientemente agradecido, entonces ya conoces la forma de esta historia. Quédate conmigo, porque la mujer que sostenía ese micrófono pensó que estaba terminando la mía. No tenía idea de lo que había pasado los últimos 2 años aprendiendo sobre la noche en que nací. No quites la vista de las 5 personas en la mesa 6. Todo gira en torno a ellas. La silla en la que me sentaba para la cena de Navidad era la más cercana a la puerta de la cocina. Era donde se sentaba a la persona que más se levantaría. Rellenar el agua, buscar la salsera, llevar los platos de vuelta al fregadero cuando mi madre levantaba 2 dedos del mantel. Un pequeño gesto que significaba que la mesa necesitaba algo y que yo era la que debía levantarse. Nunca lo cuestioné. Para cuando tuve la edad suficiente para preguntarme, los asientos se habían endurecido en algo que se sentía menos como una elección y más como una ley de la física. Los Anderson se sentaban junto a la ventana, donde la luz de las velas era buena. Mi padre, Robert, un médico de pueblo pequeño que nunca dejaba del todo el trabajo, se sentaba a la cabecera. Yo me sentaba junto a la puerta batiente, y cada vez que se abría, una ligera corriente de aire me recorría la nuca. La historia salía cada año, en algún momento entre la oración y el postre. Mi madre, Eleanor, dejaba el tenedor y juntaba las manos. Y les contaba a todos la historia del año en que me llevaron a casa. Como no habían podido tener otro hijo después de mi hermano, Ethan. Como habían orado por ello. Como se había abierto una puerta en Louisville. Y allí estaba yo, de 18 meses, con un mono de nieve donado. No teníamos que llevarte, cariño, decía, volviéndose hacia mí con los ojos brillantes, toda la mesa siguiendo su mirada hacia mi silla junto a la puerta. Elegimos hacerlo. La habitación se volvía cálida y suave. Mi tío decía que eran unos santos, los dos, y mi madre, Eleanor, rechazaba la palabra de la misma manera que rechazaba cada cumplido que había arreglado de antemano para recibir. Y yo me sentaba allí con el calor subiendo por mi garganta, sonriendo a la señal, porque esa era mi línea en la escena. La rescatada, la niña que resplandecía de gratitud. Había aprendido esa línea antes de aprender a leer. Lo que me movía en esos momentos no era amor. Era la cuidadosa aritmética de una niña que sabe que la cuenta siempre se está sumando en algún lugar, incluso cuando nadie sostiene el lápiz donde se puede ver. Así que aprendí a ser útil. Aprendí a ser fácil. Cuando mi hermano, Ethan, rompió una ventana del estudio con una pelota de béisbol, eran cosas de chicos. Y mi padre, Robert, se rió de ello durante una semana. Cuando yo dejaba una puerta de armario abierta, mi madre, Eleanor, cruzaba la habitación sin decir una palabra, la cerraba lentamente y luego se giraba y me miraba hasta que volvía a sentir la corriente de aire en la nuca. La que significaba que la puerta estaba justo detrás de mí y podía abrirse en cualquier dirección. Nunca levantó la voz. La mirada era la frase completa. No fue hasta mucho después, leyendo las historias de otras familias para ganarme la vida, cuando comprendí lo que me habían enseñado en esa mesa. La gratitud era el alquiler de mi lugar, y el alquiler es algo en lo que puedes atrasarte. Encontré la lata el verano que cumplí 13 años, buscando cinta adhesiva. Estaba escondida al fondo del estante superior del armario del pasillo.
Una vieja lata de galletas de mantequilla danesas, blanda por el óxido en las costuras. Dentro estaban los documentos. Un decreto judicial con un sello dorado impreso en la esquina. Un formulario de hospital amarillento con 2 pequeñas huellas de pies estampadas en tinta descolorida al color de un té aguado. Algunas fotografías sobreexpuestas de un edificio de ladrillo que no reconocía. Y debajo de todo, doblada en un cuadrado de papel de seda amarillento, una pequeña medalla de metal en una cinta delgada. La levanté hacia la luz del armario. Una medalla de santo, metal plateado barato y opaco. La cara gastada casi lisa. Si la inclinaba, podía distinguir a una mujer con túnicas y las manos abiertas, y a lo largo del borde inferior, una línea de letras demasiado pequeñas para leer. La cinta había sido cortada por un extremo y vuelta a coser. Las puntadas apretadas, luego sueltas, y luego apretadas de nuevo. Hecho a mano. Hecho por alguien cuyas manos, ya entonces pensé, no habían estado firmes. La bajé a la cocina. Mi madre, Eleanor, estaba cortando manzanas y miró la medalla en mi palma abierta. Luego volvió a la tabla de cortar. Solo algo del hogar. Venía prendida a tus cosas. Tírala si quieres. Pregunté qué era el hogar, de quién había sido. Ella dejó el cuchillo. Me dijo que no tenía idea de que esos lugares entregaban todo tipo de artículos de caridad y que realmente no debería andar hurgando en papeles viejos porque solo me confundiría y removería cosas que no necesitaban ser removidas. Luego cruzó la habitación, me quitó la lata de las manos suavemente, como hacía todo lo que en realidad era una orden, y la deslizó de nuevo al estante alto, fuera de mi alcance. La medalla me la dejó. No valía la pena discutir, y un trozo de metal opaco no podía decirme nada que ella no quisiera que supiera. Esa fue la lógica detrás de dejarla ir. Yo también debería haberla dejado ir. Una medalla gastada de un edificio que nunca vería, prendida a una bebé que no podía recordar nada de ello. De todos modos, la conservé. La moví de joyero en joyero durante 16 años, y nunca supe por qué. Durante la mayor parte de mi infancia, la mujer que me dio a luz vivía solo como una frase. La chica que te entregó. Esa era la frase, siempre pronunciada de la misma manera, con un pequeño y triste movimiento de cabeza. Una adolescente de una familia pobre, me dijo mi madre, Eleanor. Una chica que hizo lo correcto por amor y me dejó ir para que pudiera tener una vida de verdad. No había nombres en la frase ni detalles. Y aprendí temprano a no preguntar por ninguno porque preguntar le hacía algo a la cara de mi madre que no podía deshacer una vez que empezaba. La parte extraña, la parte que me pesaría más tarde como una piedra, es que crecí para hacer un trabajo que debería haberme hecho sospechar años antes de que lo hiciera. A los 24, era asistente legal en un pequeño bufete en Asheville que manejaba casos de adopción y coerción, leyendo una gran cantidad de formularios de consentimiento hasta que desarrollé un oído para la diferencia entre una firma y una rendición. Pasaba mis días inmersa en los peores documentos de otras personas. Simplemente nunca giré la lente y la apunté a mi propio comienzo. Porque cada vez que me acercaba, a los 16, a los 20, las pocas veces que me armaba de valor para hacer una pregunta real, mi madre, Eleanor, se presionaba 2 dedos contra el esternón y su barbilla temblaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Tienes alguna idea?, decía, las lágrimas llegando puntualmente. Cuánto me duele cuando la mencionas. Y de alguna manera, en 90 segundos, yo era la que se disculpaba, cruzando la habitación para tomarle la mano, prometiendo que no había querido decir nada, que por supuesto ella era mi madre, mi única madre, que nunca volvería a preguntar. El dolor en la habitación siempre era suyo para gastar. Nunca quedaba nada para la chica de la frase y ciertamente nada para la niña de la puerta. Aprendiendo una vez más que su curiosidad era una herida que infligía a las personas de las que dependía. Así que dejé de preguntar, durante años, dejé de preguntar por completo. El caso llegó a mi escritorio un martes cualquiera en la primavera de 2020. No era mío para llevar. Yo era asistente legal. Organizaba, resumía y preparaba los archivadores, pero lo leía todo de principio a fin, y no podía soltarlo. Una mujer de 40 y tantos años estaba demandando por una adopción en un hogar de maternidad católico en Kentucky a principios de los 90. Mientras trabajaba en el expediente, el patrón en él me puso la piel de gallina.
Una chica asustada enviada lejos para tener al bebé fuera de la vista. 6 semanas de aislamiento. Su familia mantenida a distancia por un teléfono que el hogar controlaba. Y luego, al día siguiente de dar a luz, un consentimiento firmado mientras aún sangraba, todavía medio sedada por el parto, aún le decían que este era el plan de Dios. Jessica Miller, la abogada principal, se paró en la puerta mientras yo etiquetaba documentos con banderas de colores. «Mira el momento de ese consentimiento», dijo Jessica, entrando para tocar el formulario. Firmado tan rápido con la familia mantenida fuera de la habitación. La chica todavía bajo los efectos de las drogas del parto. Eso no es una elección, Ava. Eso es algo que alguien más escribió para ella y luego guió su mano. Asentí. Dije algo profesional sobre la cadena de custodia. Seguí marcando. No le dije a Jessica que algo en mi pecho había dejado de funcionar silenciosamente al oír la palabra hogar. No le dije que había nacido en un hogar de maternidad católico en Louisville, o que ya había leído 2 veces el paquete de admisión para el hogar de nuestra clienta y reconocía el lenguaje. Las mismas frases, la misma estructura de renuncia, la misma ventana de 48 horas porque yo tenía un formulario amarillento exactamente igual en una lata de galletas de mantequilla en un estante alto en la casa de mis padres. Me dije a mí misma, conduciendo a casa, que miles de estas adopciones habían sido limpias, que un formulario coincidente no probaba nada, que yo era una profesional en la búsqueda de patrones, viendo un patrón donde solo había coincidencia. Fui a casa y me senté en mi coche aparcado durante la mayor parte de 1 hora antes de poder obligarme a subir. Su línea de tiempo coincidía con la mía a la hora. Me llevó 4 años hacer lo que hice después. Y la brecha es toda la historia de cómo fui criada. Podía detectar la coerción en el expediente de un extraño en una tarde. No podía, durante la duración de un mandato presidencial completo, obligarme a solicitar mis propios registros. El miedo no se movía. Si buscaba, podría encontrar algo que me costara la única familia que tenía. Mi madre, Eleanor, se presionaría los dedos en el pecho, y la puerta de la cocina se cerraría de golpe. Y esta vez, no se volvería a abrir. Pero en los primeros meses fríos de 2024, con las manos no del todo firmes, lo solicité. El paquete tardó semanas. Cuando llegó, lo dejé en el mostrador, sin abrir, 3 días más. Y luego, una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando no pude fingir más que dormía, abrí mi laptop y el archivo escaneado con él, y leí el nombre de la mujer que me había entregado. Olivia Brown, de 16 años. Un consentimiento ejecutado 19 horas después del parto sin la presencia de un abogado ni asesoramiento independiente de ningún tipo. 16. Lo leí 3 veces para asegurarme de que el número no cambiara. Y luego, más abajo en el archivo, en un registro de seguimiento, una nota de estado de alguna búsqueda administrativa anterior escrita por un empleado que no tenía idea de lo que le haría a quien la leyera. La cocina se inclinó debajo de mí. Olivia Brown, viviendo en Bowling Green. Mi madre tenía un nombre y un pulso. No dormí esa noche. En cambio, reconstruí la habitación. La armé pieza por pieza a partir de los documentos y de todo lo que sabía sobre cómo habían funcionado esos lugares. Una adolescente de 16 años, 6 semanas dentro de un ministerio que leía su correo saliente y examinaba a los visitantes que intentaban comunicarse con ella. Un parto, una sala de recuperación, y luego alguien sentado al borde de la cama con un portapapeles y una voz suave y segura, un bolígrafo extendido, las palabras, esto es lo más amoroso que puedes hacer. Mientras las drogas aún estaban espesas en su sangre y su cuerpo aún no le pertenecía del todo, su propia madre, aprendería más tarde de la familia de Olivia, había conducido 3 horas hasta ese hogar cuando se enteró. Se había parado en la recepción y había pedido ver a su hija y le habían dicho amablemente que no era un buen momento y la habían enviado de vuelta al estacionamiento y de vuelta por la carretera, 3 horas a casa sin haber pasado nunca del vestíbulo. Habían rechazado a una abuela en la recepción y lo habían llamado ministerio. Hay un dolor particular que llega cuando entiendes que pasaste toda tu vida lamentando la pérdida equivocada. Me habían dicho que mi madre me había dejado ir. Lo había llevado como un zumbido bajo y permanente. La niña no deseada se hacía soportable por la historia de que la entrega era en sí misma una especie de amor. Había construido la mitad de lo que era en torno a ser no deseada de una manera tierna y perdonable.
Me senté en ese mostrador y finalmente lloré, pero no por mí. Mis manos estaban planas sobre la piedra fría, y por un largo momento, realmente no pude levantarlas. Lloré por una adolescente que nunca había conocido, sola en una habitación 19 horas después de lo más grande y aterrador que le había sucedido a su cuerpo. Con un bolígrafo en la mano que alguien más casi sostenía, no habían quitado un bebé a una mujer que no lo quería. Habían quitado un bebé a una niña a la que nadie le permitió decir que no, y la parte más fría, la parte a la que volví una y otra vez esa noche, era la forma de la historia que habían construido sobre ello. No solo me habían quitado a mí. La habían quitado a ella. No, la borraron y luego me dieron una historia diferente para crecer. Una historia donde ella había querido entregarme. Donde la pérdida era un regalo. Donde le debía toda mi vida a las personas que me habían recibido. Había sido criada con la inversión exacta de lo que sucedió. Cada Navidad, el rescate, cada cumpleaños, la gratitud. Una mentira contada tan suavemente, tan a menudo, que se había convertido en el suelo sobre el que me sostenía. Fue la mentira más amable que jamás me contaron. Y la había creído durante 28 años. El cursor parpadeó en el campo de mensaje vacío durante la mayor parte de un año. Tuve la dirección de Olivia Brown en el verano de 2024 y no hice nada con ella. Redacté cartas y las borré, docenas, algunas de 3 palabras y otras de 3 páginas. Estaba el viejo miedo y había algo con un rastro de papel, algo que mi madre había llamado un pacto espiritual, presentado en la mesa de la cocina cuando cumplí 18 años con velas y una pequeña ceremonia. Estaba lleno de lenguaje eclesiástico suave sobre honrar a la familia que Dios había elegido para mí y apartar mi rostro del pasado. Lo firmé de la misma manera que firmaba todo en esa casa, para mantener mi asiento. Una parte animal de mí lo había archivado como una correa. En marzo de 2025, con Lien dormido al final del pasillo, escribí 4 oraciones y, antes de poder borrarlas por 41ª vez, las envié. Le dije mi nombre. Le dije mi fecha de nacimiento, el 12 de agosto de 1996. Le dije que creía que ella podría ser la persona que me había dado a luz, y que nunca tenía que responder. La respuesta llegó 6 días después. La leí de pie en el mostrador de la cocina, con una mano apretada sobre la boca. He pensado en ti todos los días, había escrito Olivia. Temía que nunca quisieras conocerme. 6 días, luego una respuesta que me partió por la mitad. No me abrazó cuando entré en la cafetería. Era un lugar a la salida de la carretera cerca de Bowling Green, del tipo con menús laminados pegajosos y café demasiado tiempo en la cafetera, y ella había elegido el reservado del fondo donde podía ver la puerta. La reconocí antes de haber decidido conscientemente que la conocía. Tenía 45 años, todavía con su uniforme de enfermera porque venía directamente de un turno de noche en la UCI, las arrugas debajo de sus ojos por el trabajo y por los años. Cuando me deslicé en el reservado frente a ella, no dijo hola. Me miró las manos donde las tenía apoyadas en la fórmica. Entonces Olivia se acercó y me tocó el pelo una vez, muy ligeramente, colocándome un mechón detrás de la oreja como lo harías con un niño pequeño al que temes asustar. Tienes las manos de mi madre, dijo. Nos sentamos allí 4 horas, y la mayor parte del tiempo no hablamos. Cuando lo hicimos, me dijo las cosas seguras primero, que era enfermera, que se había casado con un buen hombre llamado David, que había 3 más después de mí. Y su cara hizo algo complicado cuando lo dijo. Esperanza y miedo entrelazados. En un momento, comencé a disculparme por haberla encontrado, por haber arrastrado el peor año de su vida de nuevo a la habitación. Olivia puso la palma de la mano plana sobre la mesa y la disculpa se me atascó en la garganta. No te pido ser tu madre, dijo, mirándome a los ojos. Pido que se me permita conocerte. Nuestro café se enfrió. En algún momento, su mano estaba apoyada junto a la mía en la mesa, sin sujetarla, simplemente allí. 2 pares de los mismos nudillos a 1 pulgada de distancia. Y entendí que había esperado 29 años por un permiso que nunca se le había permitido pedir. 4 horas, casi ninguna palabra, y de alguna manera todo dicho. Eran 3, y los conocí de la misma manera que te adentras en agua fría, un paso cauteloso a la vez. Chloe era la mayor, de 22 años, y enseñaba 2º grado.
Y a los 10 minutos, noté que hablaba con las manos de la misma manera cortante que yo lo hago cuando llego a la parte importante de una frase. Nadie nos había enseñado eso, simplemente vivía en ambas. Lucas tenía 19 años, había vuelto de la universidad. Me estrechó la mano primero, muy formalmente, luego me abrazó fuerte y se echó hacia atrás con las orejas rojas, sin saber qué hacer con los brazos. Seguía encontrando razones para rellenarme el vaso de agua. Reconocí el impulso. Yo había sido la que rellenaba los vasos toda mi vida, y Mía era la más joven, de 17 años y la más callada. La primera vez que fui a su casa, apenas habló. Cerca del final de la tarde, deslizó un trozo de papel doblado por la mesa sin decir una palabra. Era un dibujo muy trabajado a lápiz. Una joven con mi cara. Te dibujé de la única foto que tenía mamá, dijo Mía, mirando la mesa en lugar de a mí. Siempre supe cómo te verías. La fotografía, me dijo Olivia más tarde, era una sola toma que había hecho en el hospital en 1996 con una cámara desechable barata en las pocas horas que había tenido conmigo antes de que vinieran. La única imagen mía que se le había permitido conservar. Mía había crecido con ella, pegada dentro de la portada de un cuaderno de dibujo, y me había dibujado una y otra vez a los 6, a los 12 y a los 16, envejeciendo a una bebé que nunca había conocido. Luego Olivia me dijo una cosa más, de pie en el mostrador con un pastel sin cortar. Cada 12 de agosto, en mi cumpleaños, encendía una vela y ponía un sitio completo en la mesa, plato, tenedor, servilleta doblada, y dejaba la silla vacía. Lo había hecho durante 29 años. Sus 3 hijos habían crecido entendiendo sin que se les contara la historia completa que el asiento en la mesa de agosto pertenecía a alguien que algún día podría volver a casa. Un asiento que ella ponía para mí cada agosto. Mientras yo me sentaba junto a la puerta de la cocina, aprendiendo a ganarme el mío, el miedo no se fue una vez que los encontré. De hecho, se agudizó. Conduje de regreso hacia Lexington un domingo por la noche con ambos mapas abiertos en mi teléfono. Una ruta a casa de mis padres donde me esperaba el asiento junto a la puerta y otra de vuelta a Bowling Green donde se encendía una vela en un día que siempre había pertenecido a la historia de otra persona. Mi mano permaneció fija en las 10:02 durante todo el viaje, los nudillos blancos sobre el volante. La vieja aritmética funcionando en un bucle. Si mi madre, Eleanor, alguna vez se enteraba de que había estado buscando, no solo estaría herida. Me haría elegir, y construiría la elección tan completamente de amor y dolor y todo lo que le debía, que, girara donde girara, perdería. Se lo conté todo a Liam esa noche, sentado en el suelo de la cocina con la espalda apoyada en los armarios porque no podía llegar a una silla. Liam Davis también era abogado, en una organización sin fines de lucro que trabajaba en derechos reproductivos. Y lo había conocido a través de un caso 3 años antes y fue la primera persona delante de la que lloré desde que tenía 14 años. No intentó arreglarlo. Se acercó y se sentó en el suelo a mi lado, hombro contra el mío, y escuchó hasta que se me acabaron las palabras. No tienes que elegir entre ellos todavía, dijo Liam. Solo tienes que dejar de fingir que no los tienes. Sabía que tenía razón. También sabía exactamente lo que costaría cuando el fingimiento terminara. Ahora había 2 familias y tal como mi madre había construido el mundo, aferrarse a una de ellas significaba una herida para la otra. 2 familias y a una de ellas iba a tener que herir. El único testigo que podía terminarlo pesaba casi nada y se estaba muriendo en un asilo de ancianos en las afueras de Louisville. Su nombre era el padre Michael Clark. En 1996, había sido el consejero en el hogar de maternidad Santa Brígida, el sacerdote que se sentaba al borde de esas camas de sala de recuperación con su voz suave y segura y su portapapeles. Ahora tenía 78 años, en el último tramo de una larga enfermedad, y en el lento trabajo de morir, había decidido que ya no quería cargar con ello. El equipo de Jessica lo encontró a través de una de las otras mujeres del caso. Dio una declaración jurada, y como nadie podía decir cuántas semanas le quedaban, el bufete tomó su testimonio de una segunda manera también. Una declaración jurada grabada y conservada bajo juramento. Cerca del final, un abogado le había preguntado cómo presentaba el hogar estas decisiones a las chicas. Su respuesta ocupó una línea por sí sola, y la leí más veces que cualquier otra cosa en el expediente. Les dijimos a esas chicas que era la voluntad de Dios, dijo el padre Michael.
Era papeleo y era dinero. La declaración jurada nombró toda la maquinaria. Describió al médico que el hogar mantenía de guardia. El médico que firmaba los formularios atestiguando que cada chica estaba en su sano juicio, competente, actuando libremente, la bata blanca sobre todo el arreglo. En la parte que me permitieron ver, el médico no estaba nombrado, pero había una certificación de capacidad de 1996 en el registro más amplio y un conjunto de iniciales manuscritas en el bloque de la firma. Y me quedé muy quieta mirando esas iniciales durante mucho tiempo. Su testimonio tenía fecha de caducidad. Estábamos compitiendo contra los pulmones de un hombre moribundo. Sabía exactamente qué papel estaban guardando mis padres. El problema para ellos era que era el equivocado. Mi madre, Eleanor, creía que la adopción en sí misma era una fortaleza, un decreto final firmado por un juez, sellado por el tribunal, de décadas de antigüedad e intocable. Mientras ese decreto se mantuviera, razonaba, el pasado estaba encerrado detrás de él, y me había hecho firmar un pacto encima de la cerradura por si acaso. Se había apostado año tras año, montando guardia en la puerta de una bóveda. Pero un decreto final no puede blanquear un consentimiento que nunca fue legalmente dado, y ciertamente no puede ocultar una firma que fue falsificada. Quiero ser precisa porque la precisión importa. No estaba tratando de deshacer mi propia adopción. Tenía 29 años. Ese barco había cruzado el océano y había sido desguazado décadas atrás, y deshacerlo no era en absoluto lo que quería. Lo que quería para mí era limitado y silencioso. Mi registro original corregido, mi verdadero origen establecido con precisión después de toda una vida de ficción. Lo que Olivia y otras 6 mujeres querían era más grande, una rendición de cuentas de la institución que les había quitado a sus hijos. El caso civil que Jessica estaba construyendo, una declaración jurada a la vez, donde la lucha por el estatuto de limitaciones sería cuesta arriba y la regla de descubrimiento se discutiría durante meses. Nada de ello estaba garantizado. Todo era real. Y yo era una hija y una adoptada atrapada en la gravedad de todo el asunto, limitada por las reglas éticas del bufete en los aspectos del caso que tocaban el nombre de mi propio padre. Nada de eso pasaba por el decreto que mi madre estaba protegiendo. El peligro para los Anderson vivía en otro lugar, en una certificación falsificada y en la voz grabada de un sacerdote moribundo. Ella había construido todo su muro alrededor de la puerta equivocada y no tenía idea de que la verdadera estaba abierta. El sobre llegó 9 días antes de mi boda. Correo certificado, del tipo que alguien tiene que firmar en persona. Yo no estaba en casa cuando llegó, pero Liam me lo dijo, y recuerdo la exactitud plana de su voz. Mi padre, Robert, había sido notificado, nombrado en el caso institucional, involucrado por las certificaciones que había firmado a lo largo de los años para el hogar que me había entregado, y la familia que había encontrado en silencio y había invitado en silencio. Ya estaba confirmada para la recepción, sentada por mi propia mano en la mesa 6. Luego, en los días siguientes, mi madre, Eleanor, se quedó en silencio. Ninguna llamada, ninguna confrontación entre lágrimas, ningún dedo apretado contra el esternón. De una mujer cuyo sistema operativo entero funcionaba con emociones gestionadas y simpatía organizada. El silencio fue lo más ruidoso que había hecho. Tu padre fue notificado, dijo Liam la noche anterior a la boda. Y ninguno de los dos te ha dicho una palabra al respecto. Eso no es paz, Ava. Eso es un plan. Me dije a mí misma que todo estaría bien. Pero había vivido en esa casa 18 años, y conocía el clima, y sabía lo que significaba esa quietud. El silencio de Eleanor nunca era seguro. Solo significaba que estaba decidiendo dónde poner el cuchillo. El micrófono aún estaba tibio por la mano de Liam cuando ella se lo quitó. Llevábamos 11 palabras en el brindis. Las luces de cadena estaban colgadas en las vigas. El champán se había servido en cada mesa, y 150 personas estaban de pie con sus copas levantadas en el salón parroquial de Santa Catalina, la parroquia de mi madre, donde presidía el gremio de mujeres, la sala que ella misma había elegido hasta la ropa de cama. La banda acababa de dejar que la última nota se desvaneciera para que el brindis pudiera comenzar. En algún lugar, un vaso tintineó, luego se quedó en silencio. Liam acababa de decir mi nombre, y mi madre, Eleanor,
cruzó el suelo en 3 pasos rápidos y le quitó el micrófono de los dedos con la brillante sonrisa de anfitriona de las tarjetas de Navidad y se giró para mirar a la sala. No se apresuró. Dejó pasar un aliento. Antes de brindar, dijo, todos deben saber que es adoptada. Las palabras salieron por los altavoces, demasiado fuertes, en una sala que se había levantado a medias en una celebración. Alrededor del salón, las copas levantadas bajaron por pulgadas, inseguros de si se trataba de una broma de la que se habían perdido el principio. En una mesa cerca de la pista de baile, una mujer se rió una vez, una risa de fiesta reflexiva, y luego se contuvo cuando nadie la acompañó. Un tenedor tocó un plato y se detuvo. Entonces nadie se movió en absoluto. Todos en esa sala se prepararon para mí. Sentí el calor subir por la nuca primero. El viejo calor de la corriente de aire de la puerta de la cocina. El calor que había sentido cada vez que una puerta de armario estaba abierta, y ella se giraba para mirarme. Los bordes de la habitación se volvieron brillantes y lejanos, como el mundo lo hace en el medio segundo antes de que te desmayes. 150 caras se habían vuelto de ella hacia mí, hacia la novia de blanco, inclinándose hacia adelante para verla desmoronarse. En una mesa cerca del frente, un hombre que no conocía se inclinó hacia su esposa y le susurró algo. Un peso a medio formar. ¿Qué? Y ella le puso una mano en el brazo para detenerlo. Esa fue la escena que mi madre, Eleanor, había escrito, y la había elegido perfectamente. La rescatada, humillada frente a las personas que habían venido a bendecirla, desmoronándose en la mesa principal en el mejor día de su vida. Pero todos se preparaban para que yo me rompiera. Yo me había roto hace 2 años, sola a la 1 de la madrugada sobre un expediente. Así que lo que la sala estaba esperando ya había sucedido en una cocina sin público, donde debía estar. No quedaba nada en mí para que ella lo rompiera en público. Había traído un martillo a una pared que se había derrumbado hacía mucho tiempo, y lo balanceó de todos modos frente a todos, sin saber que la pared ya no estaba. No busqué el micrófono. No me levanté a discutir. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, donde podía sentir mi propio pulso en los dedos, y las mantuve allí a propósito. Miré en cambio al otro lado del salón, a la mesa 6, donde la mano de mi abuela, Marta, ya había encontrado la de Olivia en el mantel blanco. Capté la mirada de Liam por medio segundo, el tiempo suficiente, y dejé que mi madre, Eleanor, siguiera de pie allí, bajo la buena luz, sosteniendo lo que aún creía que era un arma. No me inmuté. La dejé seguir hablando. Detengamos el vídeo aquí un segundo porque quiero que te sientes en la silla en la que estaba yo. Tu madre acaba de anunciar tu herida más íntima a 150 personas en el único día que se suponía que era tuyo. Sonriendo como si te hubiera hecho un favor ante Dios y todo el gremio. Toda la habitación se inclina hacia ti, esperando que te desmorones. ¿Qué harías realmente con ese vestido blanco, en esa silla? La mayoría de la gente imagina la pelea, el arrebato por el micrófono, el grito, la salida. Dime en los comentarios honestamente qué habrías hecho en ese asiento y luego sigue viendo porque lo que sucedió en los siguientes 60 segundos fue algo para lo que mi madre no tenía guión. Aquí está la primera pista de por qué la razón por la que tomó ese micrófono no fue la fuerza. Fue el pánico. Permítanme mostrarles exactamente cómo lo supe. Para entender lo del micrófono, tienen que entender cómo había sido su semana. 9 días antes, mi padre, Robert, había sido notificado. El caso era real y avanzaba. La declaración jurada del sacerdote estaba sellada, conservada, más allá del alcance de cualquiera para enterrarla. Las certificaciones llevaban la firma de mi padre, una y otra vez, años de ellas. Mi madre, Eleanor, había pasado toda su vida adulta como la arquitecta de cada habitación en la que entraba. Los asientos, la historia, la simpatía, todo establecido antes de que llegara nadie más. Y en el espacio de un solo sobre, había perdido la capacidad de controlarlo todo. Su esposo fue nombrado en una demanda. Su hija se casaba fuera de casa, fuera de su alcance, más allá del alcance de la puerta de la cocina. Y las personas que había pasado 29 años desestimando como un triste error de adolescente estaban, de alguna manera lo había descubierto, sentadas con buenos vestidos en la mesa 6 en su propio salón parroquial. Lo que desde fuera parecía una mujer con el control total de la sala era una mujer que se había quedado sin espacio para mantenerse en pie.
No buscó ese micrófono con una estrategia. Lo buscó como una persona que se ahoga busca cualquier cosa a su alcance. Agarró la única herramienta que siempre, sin falta, había funcionado conmigo. La única palabra que siempre me había devuelto a mi asiento junto a la puerta de la cocina, pequeña, agradecida y callada. Y la usó en la única habitación que quedaba en la tierra donde todavía se sentía como una reina. Su compostura, esa calma brillante y controlada, era lo último que aún poseía. Y lo estaba gastando todo a la vez. Sabía desde hacía días cómo podría ir la noche y decidí de antemano dejarlo. Esta es la parte de la que no estoy orgullosa y no la embelleceré. Podría haberla detenido. Podría haberla apartado esa mañana, decirle en voz baja lo que sabía y lo que se avecinaba y verla doblegarse en privado. Elegí no hacerlo. No para tender una trampa. Quiero ser muy clara porque me importa. No la provoqué para que tomara ese micrófono. No la incité. Simplemente entendí con la fría claridad que el trabajo me había dado durante 10 años que ella estaba montando guardia en la puerta equivocada y que la palabra adoptada era una hoja sin filo. Ella pensó que sostenía una granada. Yo sabía que sostenía una palabra. Aquí está lo que quiero decir con la puerta equivocada en términos sencillos porque es la razón por la que pude quedarme tan quieta. Mi madre, Eleanor, había pasado décadas protegiendo la adopción, el decreto sellado, el pacto, la finalidad del mismo. Pero mi adopción nunca fue un secreto que pudiera dañar a nadie. Era solo un hecho que ella había envuelto en vergüenza. Lo que realmente podría terminar carreras y reputaciones era la falsificación. La firma de un médico jurando que una adolescente coaccionada estaba en su sano juicio. Ella estaba custodiando la puerta marcada como secreto con todo su cuerpo. Y el daño real se estaba derramando por la puerta marcada como fraude, que nunca se le había ocurrido cerrar con llave. Así que cuando se levantó y cruzó el salón y le quitó el micrófono a Liam, tomé una decisión en mi pecho un segundo completo antes de que cualquiera pudiera verla. Me incliné hacia Liam, mi mano ligera sobre su manga, y lo dije lo suficientemente bajo como para que solo él me oyera bajo el silencio resonante. Déjala que lo diga todo, le dije. Cada palabra que diga es una que yo no tendré que decir. Su mandíbula estaba apretada. Su mano todavía estaba a medio levantar, todavía extendiéndose para recuperar el micrófono y volvérselo contra ella. Al otro lado del salón, en la parte de atrás, la familia que había invitado ya se estaba moviendo en sus sillas, las servilletas se deslizaban de los regazos. Pude ver toda la forma de los siguientes 2 minutos desplegada frente a mí como un documento marcado, y la dejé venir. La mesa 6 ya estaba de pie en mi cabeza antes de que se moviera una sola silla. Los nudillos de Liam estaban blancos donde agarraba el borde de la mesa principal. Vi la ira subir por él en tiempo real. Iba a recuperar ese micrófono y apuntarlo directamente hacia ella. Y tenía todo el derecho a hacerlo. Y habría sido exactamente el arma equivocada en el momento equivocado. Así que puse 2 dedos en el interior de su muñeca, el mismo lugar, la misma presión ligera que Olivia había usado cuando me tocó el pelo en aquella cafetería. Y negué con la cabeza una vez. No como ella, dije. No ganamos a su manera. Me miró. Lo que sea que vio en mi cara hizo que sus hombros bajaran media pulgada, y asintió y esperó. A nuestro alrededor, la sala ya había comenzado a moverse. No ruidosamente. Un salón parroquial lleno de gente bien educada no jadea en voz alta, pero se mueven pequeños gestos. Y los capté todos. Una tía abuela dejó su copa de champán sin beber de ella. Un hombre a mitad de camino se levantó como para intervenir de alguna manera y luego lo pensó mejor y se sentó en su silla. Una prima adolescente cerca de la mesa del pastel había levantado su teléfono para grabar y luego lo bajó lentamente porque una parte de ella entendió que esto no era algo que se publicaba. Y cerca del frente, 2 de las propias mujeres del gremio de mi madre, mujeres a las que la había visto liderar a través de una docena de ventas de pasteles y recaudaciones de fondos, se giraron e intercambiaron una sola mirada que nunca antes había visto pasar entre ellas. Un destello de algo que claramente no estaba de su lado. La historia que mi madre, Eleanor, había contado durante 29 años estaba encontrándose por primera vez en su vida con una sala que podía verla contarla. Y la sala estaba empezando a hacer la aritmética que ella nunca había dejado que nadie hiciera en voz alta.
Si la chica que la entregó era una triste adolescente a 3 estados de distancia, ¿por qué la novia se había quedado tan quieta en lugar de romperse? ¿Por qué el novio no estaba sorprendido? ¿Por qué 5 personas en la mesa 6 se daban la mano? Se podían sentir las preguntas moviéndose bajo el silencio. No íbamos a gritar. Íbamos a hacer algo mucho más silencioso y mucho peor para ella. Íbamos a dejar que la verdad entrara por sí sola y se presentara. Hay un detalle de esa mañana que no supe hasta semanas después, y explica lo del micrófono mejor que cualquier otra cosa. Mientras yo estaba a 2 habitaciones de distancia vistiéndome, mi madre, Eleanor, había pasado unos minutos sola en la suite nupcial. Y ella hizo lo que siempre había hecho en cualquier habitación en la que entraba. Lo que le había hecho a una lata de galletas de mantequilla y a la puerta de un armario y a toda mi infancia. Lo revisó. Mi bolso de mano estaba abierto en el tocador. Dentro, doblado para que cupiera. Encontró un cuadrado de papel y lo desdobló. Era el dibujo de Mia, la niña con mi cara. Y en la parte de atrás, con la letra cuidada y cursiva de una joven de 17 años, 4 palabras de Mia, tu hermana. Mamá ha estado esperando. Solo puedo imaginarla de pie sola en esa habitación tranquila con su vestido de madre de la novia, leyendo la palabra hermana, leyendo la palabra mamá, una palabra que había pasado 29 años asegurándose de que le perteneciera solo a ella. Comprendiendo de golpe y demasiado tarde que el pasado no era una triste frase que ella había redactado y podía revisar. Eran personas vivas, y venían. Estarían en la sala con buenos vestidos cuando ella se levantara para dar su bendición a mi matrimonio. Volvió a doblar el dibujo por sus viejos pliegues. Lo volvió a colocar en el bolso exactamente donde había estado, inclinado de la misma manera porque siempre era cuidadosa de dejar una habitación como si no hubiera sido tocada. Luego se retocó el lápiz labial en el espejo y volvió a salir a la recepción. Y durante la mayor parte de 1 hora, sonrió a mis invitados y aceptó sus cumplidos por las flores, llevando la palabra hermana dentro de ella como una piedra tragada, decidiendo qué hacer con ella. Creo que fue entonces cuando decidió llegar primero, decirlo antes de que pudieran ser presentados, para ponerme en mi lugar una última vez en público antes de que la gente de la mesa 6 pudiera levantarse y demostrar que el asiento nunca había sido mío para empezar. Liam le quitó el micrófono de la mano. Primero dejó su propia copa sobre la mesa deliberadamente y se giró para mirar a toda la sala antes de hablar. No levantó la voz. Me gustaría presentar, dijo, y dejó pasar un momento. A las personas que han amado a Ava toda su vida, incluso cuando no se les permitió hacerlo. No señaló a mi madre. Ni la miró en absoluto. No tuvo que hacerlo. Y viniendo de él, el novio, tranquilo, seguro, la única persona en ese salón con el derecho más claro del mundo a estar furioso y eligiendo visiblemente no estarlo. Aterrizó con más fuerza de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. En algún lugar, cerca del centro de la sala, una mujer exhaló un largo suspiro. El tipo de suspiro que sueltas cuando finalmente entiendes hacia dónde va a girar una historia. Y la frase hizo algo que el anuncio de mi madre nunca pudo. El suyo había sido una acusación disfrazada de confesión. Mira lo que es ella. Mira lo que acogimos. El suyo fue una presentación. 6 palabras que voltearon todo el marco. Aquí no había ningún secreto vergonzoso que exponer, solo una familia que había sido mantenida alejada, y una sala llena de gente a la que se le acababa de decir suavemente que había estado aplaudiendo la historia equivocada durante 1 hora. Se podía ver cómo se movía por las mesas, cara a cara, el lento giro de la piedad por los padres a algo más frío y preciso. No había levantado la voz ni una sola vez. Simplemente había abierto una puerta y señalado y dejado que todos miraran a través de ella. A 40 pies de distancia, en la mesa 6, una mujer con un vestido azul marino dejó su servilleta. Lo vi lento, silencioso. Las manos de Olivia primero alisando la servilleta sobre el mantel, luego la mano de mi abuela, Marta, encontrando la de Olivia y presionándola. Luego Chloe se giró para mirar a su madre. Luego la palma de Lucas se apoyó plana sobre la mesa, preparándose. Mia ya estaba llorando. Entonces Olivia se levantó, las patas de su silla se arrastraron por el suelo del salón parroquial. Y en toda esa sala silenciosa y suspendida,
El sonido más fuerte del mundo fue una silla deslizándose hacia atrás de una mesa. Pareció durar horas. Ese sonido, probablemente duró un segundo. Lo escucharé por el resto de mi vida. Mi padre, Robert, había girado la cabeza hacia la mesa 6. Lo vi girar. Vi sus ojos encontrar a la mujer de azul marino. Y vi sus dedos apretarse lentamente alrededor del tallo de su copa. Conocía su cara. Por supuesto que conocía su cara. Él había firmado el papel que le quitó a su hija. Una silla, luego una segunda, luego casi juntas, 3 más. 5 personas se pusieron de pie. Olivia de azul marino. Mi abuela, Marta, de 67 años, una mano apretada contra su propio pecho, sus ojos ya puestos en mí. Chloe, que enseñaba segundo grado y hablaba con mis manos. Lucas, de 19 años, que rellenaba vasos de agua como yo, y Mía, la última de todas, de 17 años, levantándose con lágrimas corriendo libremente por su cara, sin molestarse en limpiarlas. 150 cabezas se giraron como una hacia la parte de atrás del salón. Quiero que entiendan lo que estaba viendo. Durante toda mi vida, me había levantado para buscar y llevar mientras la gente de mi mesa permanecía sentada. Ni una sola vez en 29 años había visto a una sala llena de gente levantarse por mi cuenta. Y ahora aquí estaban 5 de ellos de pie. Y estaban de pie por mí. La mano de mi abuela, Marta, estaba sobre su corazón, y me estaba mirando. De la manera en que miras a alguien a quien has esperado toda tu vida para ver cruzar una puerta. La voz de Mía salió pequeña, pero la habitación estaba tan silenciosa que llegó a todos los rincones. Esa es nuestra hermana. 2 palabras de una joven de 17 años, y reorganizaron toda la habitación. Cada historia que mi madre, Eleanor, había contado en cada Navidad, cada triste movimiento de cabeza sobre la chica que me entregó, se derrumbó en el espacio que tardaron esas 2 palabras en cruzar el salón. La triste adolescente estaba de pie. Ahora tenía 67 años y tenía la mano en el pecho. Y había traído a toda su familia para reclamar a una nieta en público con buenos vestidos. Un martes de mayo, 5 extraños para esa sala, toda mi familia. El vaso de mi padre, Robert, se le escapó de la mano. Lo vi antes de oírlo. Vi sus dedos abrirse, no soltar el vaso, sino abrirse alrededor de él como una mano se abre cuando el cerebro detrás de ella ha dejado de enviar instrucciones. El vaso cayó. Golpeó el suelo del salón parroquial y estalló, y el sonido atravesó la habitación silenciosa como una campana golpeada, nítido y final. Cerca de él, un invitado se levantó a medias alarmado, pensando que se había sentido mal, extendiendo la mano hacia él. Él los despidió sin mirar. Estaba mirando el suelo, los pedazos, y vi su cara pasar por todo el cálculo, el vestido azul marino, las 5 sillas, la palabra hermana, el sobre de hacía 9 días, y llegar todo a la vez al único lugar donde podía llegar. No lo dejó caer porque Olivia estuviera allí. Lo dejó caer por lo que había firmado el año en que nací. Fue el sonido que todos en esa habitación malinterpretaron como sorpresa. Yo fui la única que lo escuchó correctamente. Fue el sonido de ser descubierto. Quiero decirles lo que realmente yacía en ese suelo hecho pedazos a los pies de mi padre. La firma de un médico. Años de ellas. El hogar que me acogió mantenía a un médico de guardia. Un hombre cuyo nombre aparecía una y otra vez en los formularios médicos que juraban que cada niña asustada estaba en su sano juicio y actuaba libremente. El visto bueno que hacía que toda la maquinaria pareciera medicina en lugar de lo que era. Sin esa firma, la coerción se mantenía desnuda. Con ella, todo el asunto se ponía una bata blanca y pasaba desapercibido ante la ley. No pronunció un discurso al respecto en ese momento. Había aprendido durante 10 años y miles de expedientes a dejar que los hechos simplemente se posaran sobre la mesa y hicieran su trabajo. El equipo de Jessica tenía los documentos. La declaración jurada del sacerdote nombraba el papel del médico en el hogar, incluso donde no nombraba al hombre. Las certificaciones mismas llevaban las iniciales una y otra vez con la misma letra cuidada. 2 mesas más allá, un hombre que yo sabía que era juez de circuito, un viejo amigo de la familia invitado a celebrar, se había quedado muy quieto, y lo vi entenderlo antes que la mayor parte de la sala.
Lo vi mirar de mi padre al vaso roto y luego al mantel, de la manera en que apartas la vista de algo que no puedes dejar de ver. Un murmullo bajo empezaba a moverse por la parte de atrás del salón. Las personas que entendían lo que significaba una certificación de capacidad falsificada se inclinaban hacia las personas a su lado. El entendimiento se extendía mesa por mesa como una corriente de aire bajo una puerta. Y el hombre que había firmado esos formularios año tras año. El hombre que había mirado la entrega coaccionada de una joven de 16 años y había puesto su propio nombre debajo como garantía de cordura. Luego había conducido a casa a una guardería que estaba decorando para el bebé que esa entrega daría. Era el mismo hombre que me había dicho en cada cena de Navidad de mi infancia que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Le había llamado papá durante 28 años. Una joven de 16 años no puede dar un consentimiento que un médico tiene que firmar como válido. Así que él había firmado muchos de ellos. Y luego se había llevado a uno de esos bebés a casa y le había puesto un nombre y la había sentado junto a la puerta de la cocina y había dejado que su esposa contara una suave historia de rescate en cada día festivo durante 28 años. Sabiendo todo el tiempo exactamente lo que su propia firma le había hecho a la chica que ahora estaba de pie de azul marino a 40 pies de distancia. Su nombre estaba en la mentira que me hizo. La sonrisa de mi madre, Eleanor, volvió, pero volvió mal. Demasiado ancha, las comisuras forzadas. Se giró y se extendió hacia la sala con ambas manos. Después de todo lo que hice por ti, dijo, y su voz se elevó, encontrando el registro que siempre había encontrado, el de la herida, el que había vaciado 100 habitaciones de su simpatía y la había derramado en su regazo. Después de todo, ¿me harías esto aquí en la casa de Dios? Se giró hacia las mesas mientras lo decía, hacia su gremio, hacia las mujeres que había liderado en comité tras comité durante 2 décadas. Estaba haciendo lo que nunca le había fallado. Se estaba volviendo hacia la audiencia que siempre la había acogido cuando se dejaba caer. La mujer que había presidido la gala de primavera con ella durante 9 años, miró su propio plato. El párroco, el que nos había casado 1 hora antes, encontró algo que estudiar en la distancia. Mi hermano, Ethan, en una mesa cerca de la parte de atrás, no levantaba la vista. Uno por uno, los rostros a los que ella se dirigía encontraron otro lugar donde estar. Estas eran sus personas, las que habían enviado las cazuelas, la habían aplaudido en el podio, la habían llamado un pilar de la parroquia. Había pasado 2 décadas acumulando su buena voluntad. Y al final, resultó que la buena voluntad no es lo mismo que la creencia, y ella nunca había comprobado cuál de las dos tenía realmente. Ni una sola persona en sus propios bancos la miraría a los ojos. Me puse de pie. Mi respiración era tranquila. Sostenía el micrófono como se sostiene algo que se tiene toda la intención de dejar suavemente cuando se termina. Durante 29 años, la había llamado mamá. La palabra había sido una tarifa. No la pagué ahora. Eleanor, dije. El nombre aterrizó en la habitación como un plato caído. Las cabezas se giraron. Nunca en toda mi vida había llamado a mi madre por su nombre de pila. Y todos en ese salón que nos conocían entendieron en el mismo instante que algo acababa de ser cortado a propósito y no volvería a crecer. Le contaste a esta sala una historia durante 29 años, dije. Y mi voz no tembló porque había temblado sola hace años sobre un expediente. Una historia sobre una chica que me entregó. La contaste tantas veces que empezaste a creer que eras la heroína de ella. Dejé que el silencio se mantuviera. No lo eras. Estabas de pie dentro de un edificio que quitaba bebés a niños asustados y lo llamaba misericordia. Estabas extendiendo tus brazos y el hombre sentado a tu lado firmó el papel que lo hizo legal. La miré y no aparté la vista. No criaste a una hija que se rompería, dije. Criaste a una que leería el expediente. Yo no estaba siendo juzgada en esa sala. Yo era el registro. Si alguna vez has tenido que dejar de llamar a alguien por el nombre que usaste toda tu vida. Si alguna vez has establecido un límite tan definitivo que cambió el aire de la habitación, entonces sabes lo que cuesta. Y sabes que es el momento en que dejas de ser quien ellos decidieron que eras. Si esta historia ha encontrado a alguien que la necesita esta noche, haz una cosa por mí antes del final.
Suscríbete para que la próxima también te llegue y luego cuéntame en los comentarios de qué mesa finalmente te levantaste. Los leo. Ahora déjame decirte cómo dejé la mía. Había un segundo sobre esa noche en mi propio bolso de mano. Lo había traído sin decidir del todo si lo usaría alguna vez. Volví a la mesa principal donde mi madre, Eleanor, todavía estaba de pie y lo dejé sobre el lino blanco frente a ella. Dentro había una sola página, una copia del consentimiento de Olivia Brown de 1996 con la hora de ejecución marcada en tinta roja. Enganchadas a él, escritas a mano por mí, 2 líneas cortas, la simple verdad legal del asunto, un consentimiento obtenido bajo coacción, un decreto final que no podía limpiarlo, una firma debajo que nunca, bajo ninguna ley, debería haber estado allí en absoluto. Ella no lo tocó. Miró el sobre el lino de la misma manera que había mirado la medalla en mi palma 16 años antes, como si no tocarlo pudiera evitar que fuera real. Así que simplemente se quedó allí entre nosotras, blanco sobre blanco. No lo leí en voz alta a la sala. Ese nunca fue el objetivo. Me incliné cerca para que las palabras fueran solo para nosotras dos en medio de todo ese se aclara la garganta ruido. Guarda le dije. Léelo sola de la misma manera que ella tuvo que firmarlo. Quiero ser clara sobre lo que era esa página y lo que no era. No era una amenaza. El caso no la necesitaba a ella y no necesitaba una escena en una boda. Los documentos ya estaban archivados, la declaración ya estaba conservada, la maquinaria ya estaba en marcha sin mí. El pacto que me había hecho firmar a los 18 años no podía sobrevivir a un consentimiento falsificado, así como tampoco el decreto. La página era algo más pequeño y más exacto. La verdad que había pasado toda mi vida ocultándome, de vuelta a ella, para que por una vez fuera ella quien se sentara sola con ella. Luego me di la vuelta. Le había dado por fin el único papel que había pasado toda mi vida escondiéndome. Y aquí está la ironía. Lo había llevado a ese salón toda la noche como un carbón cerrado en mi puño. Ella se había levantado de su silla, creyendo que la palabra adoptada era una granada. Estaba tan segura de ello que había gastado su última buena carta en ello frente a 150 testigos el día que más quería ganar. Pero todas las personas en esa habitación podían verlo ahora. Lo que yo había sabido desde que abrí ese expediente a la 1 de la mañana hace más de un año. El secreto que detonó era lo mismo que la destruyó. Y el hombre a su lado con el vaso roto a sus pies. La verdadera familia que ella había enterrado dentro de una sola frase triste había estado sentada en la mesa 6 todo el tiempo con buenos vestidos esperando que se les permitiera levantarse. Ella me había apuntado con el arma y había estado apuntándose a sí misma todo el tiempo y mi calma nunca había sido shock. Había sido conocimiento. No había necesitado ni un segundo para absorber la palabra que ella lanzó porque la había absorbido hace años sola en el mostrador de una cocina a la 1 de la mañana con el expediente abierto y mis manos planas sobre la piedra fría. Para cuando ella levantó ese micrófono, el peor día de mi vida ya estaba 2 años atrás. Ella había detonado una bomba en un edificio del que yo ya había salido. Levanté la barbilla y dije lo último que alguna vez tendría que decirle. Pensaste que, adoptada, era el final de mi historia, dije. Era la primera palabra de la mía. La sala finalmente supo lo que yo había sabido todo el tiempo. Caminé los 40 pies hasta la mesa 6. Las luces eran suaves sobre ella, más suaves que las luces brillantes de la mesa principal. Como el lado de la ventana de la mesa de Navidad siempre había sido el lado más suave, el lado en el que nunca pude sentarme. Había una silla vacía esperando. Olivia tenía la mano apoyada en el respaldo. La habían dejado para mí a propósito. 5 de ellos en una mesa puesta para 6, manteniendo un lugar abierto sin saber si algún día me permitirían llegar a él. Me senté donde siempre me habían querido. Chloe movió su vaso para hacer espacio para mi codo. La mano de Mia encontró la mía debajo de la mesa y la sostuvo. Nadie me pidió que fuera a buscar nada. Nadie levantó 2 dedos de la tela para enviarme a la cocina. No había corriente de aire en mi nuca porque no había puerta detrás de mí. Solo mi abuela, Marta, a un lado y mi hermana, Chloe, al otro y un plato vacío que ya estaba siendo llenado por manos que habían estado poniendo un lugar para mí cada agosto durante 29 años. Olivia acercó un poco más la silla,
su mano apoyándose una vez en mi hombro antes de soltarla. Lo mantuvimos abierto para ti, dijo. Siempre lo haremos. Más tarde, cuando el salón estaba casi vacío, cuando alguien había barrido en silencio los cristales rotos a un recogedor y la banda había dejado de tocar, saqué la medalla de mi bolso y la puse en la mano abierta de Olivia. Le dije que la había guardado desde que tenía 13 años. Que había venido prendida a mis cosas del hogar, que nadie me había dicho nunca qué era, y que la había llevado de joyero en joyero a través de cada mudanza y cada año de mi vida sin saber nunca por qué no podía tirarla. Olivia la volteó lentamente en su palma, la cara de plata gastada, la cinta delgada cortada y vuelta a coser por un extremo con esas puntadas irregulares, apretadas y luego sueltas. Y se le cortó la respiración en el pecho y su pulgar se quedó muy quieto contra el metal, descansando sobre las puntadas torcidas que ella misma había cosido hacía una vida. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja y segura, y no apartó los ojos del metal en su mano. Esta fue mi medalla de primera comunión, dijo. La obtuve cuando tenía 7 años. No me dejaron quedarme con nada en ese lugar. Revisaron todo lo que traje conmigo cuando llegué. De la misma manera que ella revisó tu habitación hoy, no me dejaron nada propio. Cerró los dedos alrededor de ella. Así que la noche antes de que te llevaran, cosí esto en el dobladillo de la manta en la que te iban a enviar. La prendí dentro de tu manta para que tuvieras una cosa en este mundo que fuera solo mía. 29 años la había llevado y sin saberlo. Siempre había significado amor. Había una cosa más que me dio esa noche, y no era un objeto en absoluto. Me dijo que durante 2 días después de nacer, antes de que llegara el portapapeles, antes de que el sacerdote se sentara al borde de la cama, antes de que le pusieran el bolígrafo en su mano de 16 años, yo había tenido un nombre. No el que me eligieron más tarde en un sótano de iglesia personas que elegían una hija. Uno primero, el que el hospital había escrito en la pequeña banda de plástico alrededor de mi tobillo. El que ella había leído una y otra vez en los 2 días en que yo era solo suya y ningún papel aún decía lo contrario. Durante 2 días antes de que nadie firmara nada. Olivia me dijo que la pulsera de tu tobillo solo decía Bebita Brown. Sonrió cuando lo dijo. Fue la sonrisa más triste y más hermosa que he visto en un rostro humano. No cambié mi apellido de casada. Ahora soy Ava Davis, y lo conservé a propósito con un hombre que se sentó en el suelo de la cocina y escuchó. Pero ahora sé dónde empecé. Sé lo que estaba cosido en el dobladillo de una manta y sobre la vela encendida cada 12 de agosto para una silla que nunca estuvo vacía en su corazón, incluso cuando estaba vacía en su mesa. Durante la mayor parte de mi vida, esa fecha había sido el día en que fui rescatada. Fue el día en que fui amada lo suficiente como para ser dejada ir y luego esperada cada año en una mesa que siempre guardó mi asiento. El hogar me quitó mi nombre. Ella lo guardó para mí.